soy Amadeo Oria Pérez Espinosa, residente en psiquiatría de cuarto año en el Hospital Virgen de las Nieves en Granada, y voy a hablaros de la especialidad de psiquiatría. Lo primero, un poco el índice de lo que iremos a lo largo de la especialidad, contando aspectos y generalidades de cara a la elección de la especialidad. Y lo primero, que la especialidad es una especialidad de hospitalaria de 4 años y se hace a través de la licenciatura al grado de medicina. Los psiquiatras somos los especialistas que nos encargamos de los trastornos mentales y va a constituir una rama singular de la especialidad médica y va a tener su lenguaje y las exploraciones propias. Y el trabajo con psiquiatría no puede estar separado de la persona, que lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Eso es una cosa que tienes que tener en cuenta, que vas a estar relacionándote constantemente con personas, con su condición social, sus expresiones, su situación económica, de dónde vienen. Y aunque tiene un sustrato científico complejo, es la ciencia de la subjetividad, debido a que no tenemos pruebas ni analíticas como en otras especialidades. De manera que es una especialidad que vas a estar constantemente entrevistando personas, tanto para el diagnóstico y aunque no, en todos los casos vas a estar hablando con ellas. Para llegar al diagnóstico, aunque te llamen por algo que sea solo para consultarte, vas a tener que hablar con ellos. Una de las características que es que emocionante de la psiquiatría es que los síntomas clínicos son transcategoriales. El paciente te va a venir con insomnio, te va a venir con ansiedad, con preocupaciones. Si es a través de la entrevista que uno va llegando y sumergiéndose en todas las situaciones para llegar al diagnóstico. Poco a poco vas enfocando lo que le está sucediendo a esa persona. De manera que es una práctica casi detectivesca, que uno empieza tirando de un hilo y va llegando y resolviendo el problema. La primera parte de la entrevista, pero también la entrevista no solo es diagnóstica, sino que va a tener su papel terapéutico. No solo en psiquiatría son pastillas, fármacos, sino el papel del terapeuta somos el trabajo que hay en todo el aspecto del trastorno mental. Va a haber unas 3 patas que se tienen que apoyar, que sin ellas se queda coja el abordaje, el farmacológico, el psicoterapéutico y el social. Es una especialidad que siempre estamos trabajando con médicos de familia, con los trabajadores sociales, cómo viven, cómo se encuentran, y es una parte fascinante de la psiquiatría. ¿Cómo es un día normal de trabajo? La formación dependerá, o tu conocimiento de la psiquiatría dependerá de donde hayas rotado. Normalmente en las facultades de medicina rotas por uno de los dispositivos que tiene y la mayoría de personas no conocen el resto. Cambia mucho si uno trabaja en una unidad hospitalaria, en los que los pacientes serán pacientes agudos, que tendrán mayor gravedad, también tendrán una mejoría mucho más rápida, que tiene eso de positivo, pero también aspectos de intensidad de carga por la dificultad que tienen los pacientes. Luego, en el otro extremo, podríamos tener las consultas, que comparten características con las consultas de atención primaria. El psiquiatra tiene un cupo de pacientes, esos pacientes siempre serán suyos, los va a llevar durante el periodo terapéutico, los pacientes que son crónicos los llevarán desde que comienza la enfermedad y el resto de su vida. La ventaja que establece es el vínculo con el paciente, lo conoce, de dónde viene, sus familias, y eres su referente, con lo que puede eso enriquecer. Luego, otros aspectos donde un psiquiatra puede trabajar son las urgencias o psiquiatría de enlace, en que va a haber pacientes puntuales, sean interconsultados por otros especialistas, sean de urgencias o sean hospitalarios. Y un lugar intermedio entre la hospitalización y las consultas son las unidades de comunidad terapéuticas o unidades de rehabilitación, hospitales de día, en que son pacientes que la gravedad o su patología no puede ser tratada de manera ambulatoria en consultas, pero no tienen la gravedad o el nivel que pueden ser las unidades de agudos. Son pacientes que permiten hacer abordajes psicoterapéuticos, trabajos de grupo, a más largo plazo. Y luego, independiente de dónde trabajes, un psiquiatra especialista va a hacer guardias. Los psiquiatras va a ser responsable de las urgencias psiquiátricas de su área y de los pacientes hospitalizados. De manera que eso es algo a tener en cuenta. Los pacientes va a cambiar mucho según el hospital en el que estés. Si el hospital está organizado con un filtro médico previo o incluso con un circuito de psiquiatría propio con personal, pues va a favorecer y va a ser un trabajo más
mejor llevado que en otros hospitales que tienen un circuito propio y llegan todos los pacientes que mencionan que tienen un síntoma psiquiátrico, lo ves tú, sin un despistaje previo. Normalmente es un trabajo que no se mueve por cuestiones temporales ni de temporadas, sino que puede haber guardias muy buenas o guardias muy malas. ¿Dónde ampliar esta información? Pues hay dos sociedades de psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría y la AEN, que es la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que podéis entrar para ver información sobre la especialidad. Bueno, el número de plazas en psiquiatría ha ido aumentando desde principios de los años 80 hasta ser una de las especialidades con más plazas después de medicina interna y medicina de familia comunitaria. Y esto tiene visos de seguir así debido a que actualmente no hay psiquiatras en paro. Es una especialidad de difícil cobertura. Porque cada vez la demanda de psiquiatría de salud mental va aumentando y se dice que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida van a necesitar atención por parte de la especialidad de salud mental. Sobre el campo, aparte de la psiquiatría clínica, que es lo que conocemos, hay otras áreas donde el psiquiatra puede trabajar. La salud mental comunitaria, participando, que hay dispositivos en algunas comunidades que están trabajando mano a mano con el médico de atención primaria, en la atención primaria sanitaria, o psiquiatría en ley como psiquiatra forense. La formación de psiquiatría, como hemos dicho, son 4 años. Va a haber una parte asistencial y una parte teórica. La formación asistencial va a cambiar según el dispositivo en el que estés rotando, que hemos hablado, si es agudo, si es consulta, si es unidades de tercer nivel. Y la parte teórica, pues cada servicio, a diferencia de otros servicios que tienen muy establecidos sesiones clínicas diarias o semanales, debido a la dispersión de los psiquiatras dentro de todo el área de salud mental, pues suelen hacer sesiones docentes generales, que se reúnen todos los psiquiatras de la zona. Lo mismo sucede con la formación docente de los residentes. Tus compañeros, tus R mayores, van a estar distribuidos por todas las áreas geográficas, sean consultas, sean en el hospital, otros en un hospital de día, de manera que la mayoría de los servicios tienen asignado un día a la semana que dedican en exclusiva formación, que es una parte muy enriquecedora y sobre todo a nivel de formar equipo, de formar trabajo y de intercambiar opiniones. Y luego, por ley, también hay una de las docencias semanales, es multidisciplinar, que se reúnen los equipos de los especialistas en enfermería de salud mental y los psicólogos clínicos que se están formando para formarse en conjunto con los psiquiatras. Va a haber 3 periodos en la formación de psiquiatría. Un área general, que hablaríamos de una parte primero que vamos a rotar medicina general, medicina interna, medicina comunitaria y otra en neurología general. Luego, una vez que termine este periodo, que suele ser unos 6 meses, uno va a rotar ya a las unidades específicas. El orden depende mucho de cada unidad docente, pero se rota por la unidad de salud mental hospitalaria unos 8 junto a la psiquiatría de enlace. Vas a estar un año en torno para completar esta rotación. Luego, otro 8 a 12 meses en consultas externas y una vez termina lo que es el área general de formaciones. Y luego ya se van a rotar en áreas específicas, que sería la psiquiatría infanto-juvenil, la psiquiatría que hemos hablado del hospital de día, en las comunidades terapéuticas de rehabilitación y según la comunidad, porque no todas las drogas y las adicciones están vinculadas a psiquiatría. Y luego, pues las rotaciones externas, que dependerá ya para centrarse en áreas específicas que uno quiera formarse. Aparte de la formación dentro del servicio, en la jornada normal, lo que son las jornadas complementarias, las guardias. Las guardias de urgencias cambia mucho según los hospitales. Hay hospitales en que los residentes en psiquiatría están un periodo muy corto, de 1, incluso 2 meses, a otros hospitales que puede ser hasta toda la residencia, que es algo a tener en cuenta al elegir la especialidad, que es en el lugar donde tienen su dificultad y su desgaste emocional, pero es la parte donde uno va a aprender más el aspecto orgánico de la enfermedad. Y
teniendo en cuenta que el psiquiatra es el responsable de los pacientes que están ingresados, no solo de patología psiquiátrica, sino orgánica, pues es el lugar donde uno va a aprender. Luego, a nivel de guardia de psiquiatría, pues van a cambiar desde 2 a 7 guardias mensuales y ya dependerá del número de residentes. Y una cosa a tener en cuenta es que, aunque en la mayoría de los hospitales el adjunto es presencial, en otros es localizado. Y la psiquiatría es una especialidad que tiene mucho de arte, mucho de observar, mucho de estar con el adjunto y aprender y que te puedan corregir cuando trabajas. Entonces, tener un adjunto presencial es fundamental a la hora de realizar guardias. Sobre el perfil de los especialistas, la psiquiatría, esta es una frase de un psiquiatra, Roger Montenegro, que yo creo que la define, es la mejor que la define, que es la más humanística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Es una especialidad que se va a nutrir y se va a enriquecer por todo lo que son las ciencias sociales, la psicología, economía, historia. Y el psiquiatra que no tenga afición o no se enriquezca, pues va a ser una práctica más pobre. De manera que una de las características es humanística. Luego, reflexiva. Es un paciente que siempre vas a estar haciendo en la especialidad psiquiátrica haciéndote preguntas de qué le sucede, por qué le sucede, cuáles son sus motivaciones, por qué hace determinado caso, por qué se encuentra como se encuentra. Se va a ejercitar la empatía, es necesaria empatía, porque son pacientes que te van a venir con sufrimiento, con un malestar psíquico y hay que poder ponerse en el lugar y para poder entender y poder ayudar a las personas y acompañarlos en el proceso terapéutico. La curiosidad es necesaria, preguntar, interesarse, para conocer bien lo que le sucede a alguien. Y luego comunitaria. Es una especialidad que, como hemos dicho, comparte con... No se puede separar la patología del trastorno mental del lugar donde vive esa persona, de sus condicionantes sociales, de su historia, de dónde viene, qué expectativas de futuro. Y el trabajo tiene que ver con eso. Te vas a estar haciéndole preguntas de dónde nació, de quién son sus padres, cómo se llama su familia, que si tiene mascota. Porque todo eso, de cómo te lo dice, cómo te va explicando cómo se encuentra. Es una especialidad vocacional. Te tiene que gustar en algún aspecto la psiquiatría, sea en el aspecto humanístico, sea en el aspecto de los pacientes de los trastornos mentales, el preguntarte por qué o cómo los puedes ayudar. No es una especialidad que uno caiga por rebote de no sabía qué coger y se agotó mis plazas y caí en psiquiatría. Algo te tiene que gustar. Sea conocer a las personas. Porque no vas a hacer otra cosa que ver personas. Preguntarles por su vida, de cómo se encuentran. De intentar ordenar lo que les sucede para que lo puedas entender tú e incluso lo puedan entender ellos. Luego, los pacientes, que te pueden gustar las personas, pero si el paciente con trastorno mental te genera rechazo, no lo entiendes, necesitas interés por ellos. Poder intentar ayudarles, si no, no es un motivo, si te falta este motivo. Y luego, la afinidad por los aspectos humanísticos del saber. Porque al final, un psiquiatra comentó que si la especialidad que definiría especialidades de salud mental es que es la especialidad que se ocupa de la libertad, de la patología de la libertad de las personas. Los trastornos mentales en algún grado afectan al libre albedrío de las personas y el trabajo del psiquiatra es ayudarles a que puedan ser autónomos y puedan tomar sus propias decisiones y llevar su vida con la mayor dignidad posible. Los aspectos de mayor interés, que es lo que hace fascinante la psiquiatría, es aparte del ejercicio de exigente intelectual, de estar preguntando, de estar buscando contradicciones, de intentar ordenar lo que le sucede para llegar a un diagnóstico o poder entender tú y entender al otro, es la relación con el médico-paciente, la relación que se va a establecer entre tú y el paciente. Vas a conocer su vida, su familia, de dónde viene. El tiempo que le dedicamos, como no tenemos pruebas, va a ser mayor que en otras especialidades y eso es agradecido por los especialistas, los pacientes lo agradecen. Y luego la autonomía. El psiquiatra no necesita, para llevar su labor,
a otros especialistas, no dependes de tiempos de espera ni de ponerte de acuerdo con otros servicios. Luego, y sin embargo, el trabajo es multidisciplinar porque el trabajo del psiquiatra, al ser comunitario, vas a trabajar con los enfermeros de salud mental, que van a visitar a los pacientes, con trabajo social, porque tu intención es la reintegración del paciente en la sociedad, con psicología. Entonces, la opinión de otros psiquiatras, que si el paciente ha ido a urgencias o ha estado ingresado, va a poder conocer mejor y poder ayudar mejor a los pacientes. Luego, a diferencia de... Y una de las partes bonitas de la psiquiatría es que conoces a las personas y los atiendes desde que son niños hasta que son ancianos. Y cuando coges un paciente, lo llevarás, y tiene una patología crónica, lo llevarás toda la vida. Es una de las especialidades que, a pesar del envejecimiento de la población, mantiene un trabajo mayoritario con personas jóvenes. Luego, tiene buena calidad de vida. Son especialidades en que los salientes se respetan, la carga asistencial, a menos que pasen urgencias, se cumplen los horarios de jornada. Y luego, una vez que termines, pues lo que habíamos comentado, que no sirve de nada hacer una especialidad que te guste mucho si cuando termines no tienes trabajo. Hay trabajo en lo público. Si no te gusta el sector público, el privado es montar con estas 2 sillas y una mesa y ya puedes montar una consulta. Y luego, pues, aspectos negativos, pues el tema de llevar la incertidumbre. Como hemos dicho, trabajas con personas, no tienes pruebas, siempre te mueves en márgenes de probabilidad. Una vez que el paciente te los llevas a casa, piensas si has hecho lo correcto, si a lo mejor tenías que haberlos ingresado, si será capaz de, si se toma el tratamiento, y ahí eso es algo que uno no hay forma de resolverlo, y eso uno lo tiene que aprender a manejar. Luego, son pacientes que hemos dicho que tratan con el tema de la libertad. Hay pacientes que por sus enfermedades no quieren ser tratados y te ves en las situaciones que no son agradables de tratarlos. Y eso siempre lleva un desgaste y un peso. Luego, los tratamientos son a largo plazo. La devolución no es tan potente como en otras especialidades, es mucho más a largo plazo. Y luego el tema de la estigmatización de los pacientes psiquiátricos. Incluso te vas a encontrar que el rechazo de la especialidad a la que te estás dedicando. Y te encuentras situaciones, incluso personal formado, te llaman al búsqueda diciendo que tengo un paciente de los tuyos. Y no le han mirado si tiene fiebre, o si ha tomado tóxicos, o si... Como tiene un antecedente de salud mental, pues ya no se le explora y se le deja de lado. Y luego los aspectos legales, que es las partes burocráticas de que te vas a encontrar con que te piden informes porque quieren pedir bajas o porque quieren a temas judiciales, y como no tienes tampoco pruebas que puedan respaldar y depende de tu informe, estar pensando siempre si lo que pones tiene coherencia, si cómo lo escribes, cómo lo expresas. Y esta situación, pues, son de las más desagradables. Y el desgaste, debido a que a veces los pacientes vienen esperando con la idea de que el psiquiatra es un Jedi que tiene la palabra mágica y se encuentran, o que les vas a dar una pastilla que les va a quitar todos los malestares, y no es así. Y son tratamientos a largo plazo que tienen muchos aspectos positivos y estos son los negativos. ¿Habilidades importantes para un psiquiatra? El desarrollo de las habilidades interpersonales, aunque son habilidades que aunque no seas el más sociable, son habilidades que se obtienen, que a través de la práctica clínica vas mejorando. Se va elaborando el trabajo del lenguaje para describir lo que le pasa al paciente, para saber transmitirlo, y el no verbal, el que expresas y el saber leer lo que le pasa al paciente. La habilidad de escuchar, que aunque no, que esa es necesaria, de poder escuchar al paciente, no oírle, sino escuchar y saber lo que te está diciendo y de dónde viene ese relato. Y luego, no sirve solo la empatía, sino una distancia prudencial con lo que le está sucediendo para poder observarlo y poder ayudarlo, que es la parte más difícil de la práctica psiquiátrica. Los psiquiatras, retos que nos encontramos ahora en la psiquiatría, que hay una convergencia entre
las neurociencias y la psiquiatría con nuevas pruebas de imagen, con nuevos estudios, con la tecnología que lo está permitiendo, de ver las relaciones y que es un campo que está todavía por explorar. Luego el papel del psiquiatra en el servicio de salud se está planteando, se pasó del psiquiatra que estaba separado a integrado en el hospital. La reforma, se están haciendo movimientos en si el psiquiatra tiene que estar situado a nivel comunitario, mano a mano con el psiquiatra, con el médico de atención primaria y de familia. Y son retos que tiene la psiquiatría en adelante. La investigación y la publicación científica, al no tener ensayo animal, pues es un campo que queda mucha investigación, mucha publicación por hacer. Y es algo que hay que tener en cuenta para el nivel de elegir la especialidad de psiquiatría. Y luego la desestigmatización de la patología mental, que aún a día de hoy una persona puede decir que tiene asma, tiene diabetes, tiene VIH, pero hay mucha vergüenza y mucho rechazo por decir que uno tiene un trastorno bipolar o ha tenido un trastorno psicótico. En relación con el número de plazas, es una especialidad que tiene mucha plaza y no se ve que cuando se agotan otras especialidades no sea una opción de mucha gente. De manera que mantiene unos números bastante estables. Se ha elegido la gente que le gusta, aunque tenga el número 1, como sucedió en el 2011, lo ha cogido, o sea, se cogen entre los mejores números y luego se agota desde las últimas especialidades en agotarse, debido a las particularidades que tiene. Eso se debe, por ejemplo, a los hospitales, que es el nivel de elegir. La red de salud mental está repartida por todo el país, no está centrada en hospitales principales, segundo y tercer nivel. Incluso los comarcales pueden tener unidades de salud mental con residentes y por ello los hospitales con alta investigación, con todas las unidades, son elegidos con un número entre los 1000 primeros o los 2000 primeros. Y luego, sin embargo, otros con menor oferta para los residentes son elegidos en los 5000. Consejos para si has decidido elegir psiquiatría y quieres ver qué hospital, elige un hospital que tenga diversos enfoques de la práctica clínica, porque todos se enriquecen. Venimos de una práctica psiquiátrica que era como muy estanca, en que muy dogmática, en que eran como equipos de fútbol, y la psiquiatría va avanzando hacia la unificación de los tres enfoques. Entonces, un hospital en que haya juntos que trabajen de diferentes maneras te va a enriquecer como la práctica. Luego que tengas disponibilidad de unidades específicas de tercer nivel, infanto-juvenil, hospitales de día, comunidades terapéuticas, porque vas a ver pacientes que son tratados en esas unidades, en las guardias y las rotaciones no vas a tener que irte fuera. Luego, el tema de la carga asistencial, que haya pacientes, que sea una unidad que tenga muchos pacientes y luego las guardias pregunta cómo son, qué calidad de vida, si se respetan los salientes. La actividad es investigadora. El momento para hacer la tesis o para investigar es la residencia. Luego de adjunto se vuelve mucho más dificultoso. Si en tu unidad investigan, hay proyectos de investigación, pues es un punto positivo. Luego, la formación docente y supervisión, porque, como hemos dicho, tiene un punto artesanal. Depende de tus adjuntos, de los tutores, de si están implicados, si te supervisan lo que haces, cómo lo haces, lo que escribes. Porque la psiquiatría, aunque hay mucho publicado, y por mucho que leas, necesitas a alguien que te diga cómo lo haces para lo que es pasar de la teoría a la práctica. ¿Y cómo está organizada la docencia? Si la docencia es semanal, si lo hacen los residentes, si hay exigencia, si no es solo pasar un trámite, es importante. Luego, la rotación externa, de cómo la tienen organizada, cuánto tiempo permiten, si hay sitios que tienen acuerdos, es un tema. Luego, la procedencia de los residentes siempre es un tema importante a preguntar y que haya buen ambiente. Eso es lo primero, sea entre los adjuntos, en los servicios, entre los residentes, y eso va a ser uno de los motivos más importantes. Bueno, mucho ánimo, mucha suerte, espero que te haya gustado y si decides por psiquiatría, espero verte en algún congreso. Un saludo y hasta la próxima.